Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo andan todos? Hermoso día nos ha tocado hoy, un hermoso miércoles de primavera, la temperatura justa. Y sé que muchos están ya en sus casas o regresando del trabajo y seguimos estudiando la palabra de Dios. Ya nos queda poco y casi nada de Colosenses para dar por concluido. Pero quiero que nos pongamos todos en atención, preparados, y vamos a estudiar la palabra del Señor. En este primer momento vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos brinde sabiduría a través de esta lección. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor nuestro, porque tú nos provees de tu provisión, Señor. Gracias por el día, por las felicidades, por la familia, Señor. Te pedimos que nos bendigas y nos guíes el aprender, Señor, y en brindarnos sabiduría a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a dar comienzo, hermanos, todos a Colosenses 4. Y vamos a leer del 1 al 6. Cortito, sé que estamos acostumbrados a leer un poco más extenso, pero si nos extendemos, ya nos vamos hacia el final de Colosenses y vamos a extenderlo un poquito más para que podamos rebobinar conceptos que vimos en anteriores capítulos y en anteriores estudios que hemos tenido todos juntos. Vamos a leer entonces Colosenses 4 del 1 al 6. La palabra del Señor dice: Ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Dedíquense a la oración y sean constantes en su acción de gracia. Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cabo uno la respuesta debida. ¿Y qué nos quiere Pablo transmitir a través de estos versículos? Bueno, Pablo en la primera parte, si rebobinamos en el anterior estudio, estuvimos viendo los deberes sociales. Deberes que tenían tanto los esposos, las esposas, los hijos y los padres con los hijos y viceversa. Estuvimos viendo la cuestión de los deberes y aptitudes de un buen siervo, tanto en su acción como trabajador y su acción hacia su amo. En eso estuvimos comparando y viendo que ese siervo se trasladaba hoy a la figura del trabajador, ¿no? Y ahora va hacia los amos. Podemos verla a través de nuestras autoridades. Podemos compararlo con los que trabajamos en relación de dependencia o estamos a cargo de un equipo o somos parte de un equipo y tenemos que responder a superiores. Y acá Pablo dice, les habla directamente a esos superiores, a esos amos, que tienen que ser rectos y justos, ¿no? Todos tenemos que actuar en rectitud y justicia. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que creer que somos lo máximo, la maximitud de todo, sino que somos hijos y nuestro amo y Señor está en los cielos y es quien
a quien tenemos que rendirle cuenta. Por eso en el anterior culto estuvimos viendo que las cuestiones que hagamos tenemos que hacerlas de corazón, porque a quien le tenemos que dar cuentas es al Señor. Tenemos que dedicarnos en la oración, que tiene que ser constante, como estuvimos viendo en los cultos de los domingos con los hermanos, el tema de la oración. Y justamente este jueves y viernes vamos a tener una cadena de oración, todos juntos. Tenemos que orar, no solo por la gente que depende de nosotros, sino por quienes nos gobiernan, por quienes nos dirigen. Y nosotros mismos tenemos que orar por hermanos para tomar una decisión sabia al elegir nuestras autoridades. Tenemos que buscar que esas autoridades y esas personas sean sabias, sean justas, sean buenas de corazón. Tenemos que orar por ellos y ellos tienen que orar por nosotros, ¿no, hermanos? Pero Pablo, de pronto, la idea que vimos la anterior culto, en esta ya queda cerradita, ¿no? Y entra con su figura por la iglesia, por el ministerio que Pablo estaba llevando a cabo. Dice, oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y podamos predicar la palabra. Tenemos que ponernos en contexto. Pablo ahí habla ya que él está preso. Dice, estoy preso. Si recordamos el final de Hechos, el principio de Colosenses y Efesios con los jóvenes que lo estamos viendo, podemos ver que la figura de Pablo se encuentra presa en Roma. Lamentablemente, por el gran levantamiento que se estaba generando al principio entre los judíos, porque a Pablo no lo querían linchar por las ideas que estaba llevando, por el hacer conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál era ese misterio que ya lo vimos antes? Los gentiles, hermanos. La palabra del Señor ya no solo involucraba las llaves, las puertas del cielo, el perdón de nuestros pecados, no solo estaban en la sangre de los judíos o el que llevemos una marca física, sino que la salvación estaba en creer en Cristo, confesar con nuestra palabra, en ser testimonio de, en creer, en amar como amó el Señor. Esas ideas estaban, haciendo que el pueblo de Roma, el pueblo del Mediterráneo y mucho más allá, que cada vez se estaba abriendo y esparciendo por Pablo y por los diferentes hermanos que tomaban actitudes misioneras, se estaba expandiendo cada vez más. Entonces Roma, por mantener, no me voy a meter en el tema, pero como se dice en la Pax Romana, tiene que tomar a Pablo y decirle, por tu seguridad, porque sos ciudadano romano, tengo que cuidar de vos, quédate acá, vamos a tener una casa, vas a tener una pequeña seguridad para que los judíos no te linchen y no crees caos, en el imperio. Pero las ideas de Pablo cada vez empiezan a acrecentarse. Por eso Pablo pide que oren por ese ministerio, para que siga creciendo y dando el gran fruto que estaba dando. Dice, oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo, para que ningún impedimento del hombre, del imperio de esa época, pueda detener la obra de Cristo. Y gracias a Dios, así fue. La palabra se extendió, y no solo la palabra, sino
el sentimiento, los conceptos se manifestaron. ¿Y cómo nos damos cuenta que se manifestaron esos? Porque hoy tenemos iglesias, hermanos. Somos hijos de ese sacrificio que hizo el Señor y del sacrificio que hicieron estos hermanos. Sacrificio y revolución. Porque el acto de Cristo fue revolucionario y la interpretación y resignificación, gracias a Pablo, hoy los que no somos judíos, somos gentiles, podemos ser herederos de ese reino. Dicen, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo, dice Pablo. Tenemos que tener misericordia de aquellos que no creen y actuar sabiamente, hermanos, para acercar a Cristo. No cometamos los errores históricos que se cometieron en el pasado. Tenemos que buscar actuar como Cristo, con el perdón, con la sabiduría para llevar el Evangelio. No actuemos como hemos visto en otros, creo que fue hace 2 miércoles, si no me equivoco, en donde no nos tenemos que dejar llevar por la ley rajatabla, la Torá dura, sí, tiene que ser esto. Tenemos que actuar ante todo y aplicar esa ley con amor. Cada vez todo el circuito que Pablo está llegando a su conclusión, podemos ver que va a tomar esos conceptos que vimos en el inicio de nuestro estudio en Colosenses y lo podemos ver acá porque Pablo se va a retrotraer y aunque no vaya a sonar igual, está haciendo alusión a un concepto, a una idea que ya la trabajó anteriormente. La cuestión del amor con el que no cree, que vea nuestras actitudes en nuestro quehacer del día a día, en nuestras acciones laborales y demás, que vea reflejado el amor de Cristo. Y Pablo va a cerrar estos deberes sociales que tenemos que tener con que procuren que sus conversaciones siempre sean agradables y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Y yo ahí veo en donde tenemos que actuar con amor, misericordia. Cuando entablamos una conversación con aquel que no cree o aquel que está conociendo a Cristo, aquel que se equivoca, debemos actuar con amor para enseñar. Miren, hermanos, muchos saben que Priscila y yo somos profesores. Bueno, en los últimos días, por los revuelos electorales y demás, siempre uno de nuestras cuestiones laborales surgen conversaciones y demás. Y sin darme cuenta, muchas veces termino dando una cátedra de historia a mis compañeros para enseñarle de por qué vienen estas ideas, por qué estamos aquí, por qué pensamos de determinada manera. Y gracias a Dios, porque doy gracias a Dios por haber dedicadome a la historia, a amarla, no solo como materia, sino como vivirla. Y sin darme cuenta he terminado estudiando cosas y cuestiones metodológicas de historia de que siempre no me gustaban, por ejemplo la historia oral. Pero no me voy a meter en el tema, sino lo que le quiero decir que actúen desde sus conocimientos, desde lo que ustedes saben,
redirecciónenlo y actúenlo sabiamente para que el otro que lo escucha vea a Cristo, vea las enseñanzas que nosotros predicamos y actuamos de lunes a domingo. No solo somos cristianos los sábados o los domingos, hermanos. Somos cristianos los 366 días del año. Y la cantidad de años de vida que tengamos, somos cristianos. Proclamémoslo, digámoslo abiertamente. Soy cristiano, soy evangélico, soy bautista, soy hijo de Cristo. Llevemos las enseñanzas y el evangelio a través de estas cuestiones, de estos deberes sociales. Actuemos sabiamente hacia el hermano. Seamos rectos, justos. No entremos en discusiones en vanas porque el otro tiene una mala percepción de las cosas o lo interpreta de tal manera, sino que enseñémosle, mirá, hermano, estas cosas que vos estás diciendo están un poco equivocadas, se pueden ver de tal manera. Enseñemos a aquel que no practica, enseñémosle cómo deben verse las cosas desde nuestra perspectiva, ¿no? Así es como veo el Evangelio y veo a Pablo enseñándonos, como Cristo nos enseñó, a través de un ejemplo directo de amor, de rectitud, de justicia, de sacrificio. Queridos hermanos, vamos a dar gracias. Gracias porque Pablo nos enseña y la Biblia nos enseña a cada vez vivir mejor y vivir el Evangelio en nuestro día a día a través de cuestiones normales, desde subirnos a un colectivo o desde dar una pequeña charla entre amigos o colegas de trabajo. Espero que lo vivan y lo puedan practicar y darse cuenta en su día a día, queridos hermanos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este culto, Señor, y porque podemos ver y buscar, Señor, en nuestro día a día tus enseñanzas y cómo darnos cuenta de que cada día somos mejores y buscamos ser mejores hijos tuyos, Señor. Lo rogamos, Señor, que bendigas este culto en nombre de Cristo Jesús. Amén.